porque sabemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nos complace presentar el programa Todo el Consejo de Dios. Quédese con nosotros durante este espacio de reflexión bíblica. Para conducir este programa, queda con ustedes el pastor Rafael Torres Ortiz. Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos? Les saluda el pastor Rafael Torres Ortiz. En esta ocasión, pues, el pastor Rafael Torres Mondragón está en el área de teléfonos, ¿verdad? Ahí estarán contestando, también él, estarán contestando las llamadas que ustedes nos hagan al 10-35-0043. A partir de este momento ya está el grupo de hermanos o el equipo de hermanos que vienen a los teléfonos y para atenderle su llamada con mucho gusto, ¿verdad? Ahí tienen para anotar, le atienden con pues ciertamente con prontitud, ¿verdad? Porque luego no tenemos tiempo así para atender a todos los que nos llaman, pero pues les pedimos sean breves. Sin embargo, estamos para servirles. Repito, 10-35-0043. Y bueno, voy a hablar hoy un asunto muy importante. Repito, pues siempre es importante, ¿verdad? Pero quiero que vean ustedes, los que tengan por ahí en su casita, cómodamente sentados allí, una Biblia. Los que no, obviamente los que van manejando, si me están escuchando, están por ahí, pues que no se puede, ¿verdad? Pues solamente pongan atención. Habrá quien nos esté mirando a través del internet. Bueno, pues qué bueno que no solamente nos pueden escuchar aquí a través de Quiéreme 1440 de AM, sino que también nos pueden ver a través de www.vozdepaz.mx. Ahí le da clic, le aparece la opción de en vivo, ahí le da clic y aparecemos ahí en la pantalla. Y también puede ver todas las pláticas que hemos dado desde estos micrófonos, las puede ver en Ministerio Cristiano Todo el Consejo de Dios. Ya que nos busque usted en YouTube o en el Facebook, ¿verdad? Nos manda una solicitud de amistad, ahí le respondemos que sí, y ahí están todas las predicaciones semana tras semana, las estamos subiendo y creo que pueden ser, queridos amigos, queridos hermanos, grandemente edificados. Bien, pues voy a la plática en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. Hechos 20, del 7 al 12, dice la Biblia: y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aquí tenemos pues de un joven llamado Eutico. Y bien, queridos amigos, queridos hermanos, a veces no medimos las consecuencias de un descuido. Ahorita que está tan de moda el traer el internet, traer el celular conectado, o estar mandando mensajes o leyendo mensajes o hablando, ¿cuántos accidentes ha habido? No se miden las consecuencias, ¿verdad? Pero mucha gente atropellada, otros se matan, chocan y se matan, y muchísimas cosas muy lamentables por un descuido, ¿verdad? Igual puede usted o cualquier persona tomar un medicamento equivocado, así en un descuido, ¿verdad? Y bueno, pues nos puede traer consecuencias fatales inclusive, no solamente que nos compliquen nuestro proceso de salud, sino que nos puede matar un medicamento equivocado, y obviamente pues esto se toma por un descuido.
un descuido, ¿verdad? Al cruzar una calle, yo no sé, no fijarse bien, puede uno sufrir las consecuencias, ¿verdad? De ese descuido. Hay tantas formas de descuidarse, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, hermanos, amigos, un descuido espiritual puede traer para nosotros muchísimas consecuencias. Cuando nos descuidamos en el área espiritual, en nuestra vida como cristianos, nos trae consecuencias muy, pero muy graves. Unas más, otras menos, pero caer es fácil por un descuido, pero levantarse, ese es el problema. Acabamos de leer nosotros aquí de un joven llamado Eutico y que curiosamente quiere decir feliz o muy feliz, ¿verdad? Una persona feliz. Pero pues aquí no lo vemos nosotros tan feliz. ¿Qué fue lo que pasó con Eutico? Nosotros ya lo leímos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 6 al 12. Fue en Troas. Ahí Pablo llegó junto a la gente, ahí estaba predicándoles y antes de que se fuera para otro lado, les estaba hablando de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que disertaba largamente. Y ahí estaba, y este joven Eutico, en fin, un joven, dice que estaba sentado en la ventana, no cerca de la ventana, estaba sentado en la ventana. Entendiendo que ahora pues suena un poco extraño el término, pero antes podían sentarse en la ventana. Las ventanas, pues los muros eran tan anchos de las casas hasta de 1 metro de anchura y bueno, pues cómodamente podía sentarse en la ventana, ¿verdad? Entonces el joven se duerme, ahí se duerme, mientras Pablo está predicando la palabra de Dios y él se cae y dice aquí la Biblia que él se mató. Fue tan grande el golpe porque fueron 3 pisos. Fue tan fuerte el golpe que se dio que él fue levantado muerto. Después Pablo ora por él y el joven resucita. Pero hubo muchas consecuencias, ¿no? En la vida de este muchacho, llamado Eutico. Quiero decirles, Eutico, queridos amigos, representa a toda aquella persona que aparenta tener una actitud correcta hacia las cosas divinas. Es decir, que hizo profesión de fe, se bautizó, asiste a la reunión, participa de la cena del Señor, porque efectivamente de eso se trataba, de la Santa Cena del Señor esa noche. Sin embargo, la tal persona sigue muy apegada a las cosas de este mundo. Sí, muy apegada, llámese televisión, llámese música del mundo, fiestas paganas, impías o del mundo, amor al dinero, siguen muy apegados a las tradiciones, a la indolencia, etcétera. En otras palabras, Eutico representa a aquellas personas que están, pero no están, que dicen ser, pero no lo son. Fíjese bien, con razón el Señor llegó a decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Entonces, por lo tanto, ese apego que él tenía hacia las cosas de este mundo, ese apego que él tenía porque él representa a esa gente, ¿verdad? Termina, pues, 2 cosas, ¿verdad? Por hacerlo caer y después de su caída viene la muerte. Entonces, para muchos hermanos, hermanas, que no son serios con la palabra, que aparentan ser y que no lo son, y que están descuidados y que están pues cómodamente por ahí, bueno, pues esa es la consecuencia. La caída viene y con la caída, en muchos casos, viene la muerte. Encontramos personas que antes eran fervientes orando, adorando a Dios, cantándole a Dios, eran serviciales, eran fervientes en esto y en aquello, iban y venían, no protestaban, pero se descuidan y cuántos han caído y después están muertos. De veras, espiritualmente, uno les dice, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué no buscas a Dios? Oye, ¿por qué no te acercas otra vez a la reunión? Y no, las personas no quieren, no, es que luego, es que hay después, es que, ¿por qué? Porque su alma está muerta, porque cayeron, porque se descuidaron, ¿verdad? Y pero a muchas personas les ha pasado eso. Vamos a ver las características de esta caída. La primera que quiero que veamos, hermanos, está en el versículo número 9 de Hechos 20. Dice, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana.
Ok, hasta ahí nada más lo dejamos. ¿Por qué estaba sentado en la ventana? Sí, cómodamente sentado en la ventana, porque él quería lograr dos objetivos. Estar con Dios, ese era un objetivo que él tenía. Por eso estaba allí. Si no, no hubiera estado ahí. O sea, él sí quería estar con Dios, pero al mismo tiempo quería estar mirando hacia afuera. Sí, él quería estar mirando hacia afuera. Es decir, hermanos, un ratito poniendo atención a lo de Dios, pero otro ratito mirando hacia la calle. Sí, mirando hacia afuera, mirando, ustedes me entienden, los que conocen la palabra de Dios me entienden a lo que me refiero, mirando hacia el mundo. Sí, a lo mejor escuchando un ratito a Pablo, poniendo atención, pero cuando él se daba cuenta, ya estaba mirando hacia afuera a ver quién pasaba, cómo iban vestidos, no sé, algún carruaje, algunos camellos, qué tipo de personas, en fin, él no tenía que estar en eso. Él estaba en la reunión y por estar poniendo la mirada en las cosas de Dios y la mirada en las cosas del mundo, pues entonces ahí empezaba su problema, ¿verdad? Deleitándose, mirando hacia afuera. Entonces ahí empezaba el problema de este muchacho llamado Eutico. Sí, allí estaba. No podéis servir a dos señores. El que a dos señores sirve, con uno queda mal. No podemos ser cristianos y mundanos al mismo tiempo. No podemos, esa es una mezcla maligna, mala, sí, fea. No podemos ser, porque eso es de lo que nos habla en Apocalipsis. Dice, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, por cuanto eres tibio. Sí, entonces eso nos habla de una tibieza, que sí en apariencia vamos, cantamos, ayudamos, pero finalmente no nos hemos apartado de las cosas que sabemos que nos están dañando, ¿verdad? En segundo lugar, lo que quiero ver. Así que otra vez el versículo 9 dice, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Aquí tenemos su descuido le provocó un sueño, ya hablaba yo de eso, un sueño espiritual, profundo. La persona como que sí, hermano, cuando se descuida, escucha al predicador, puede ser muy buen predicador, puede estar explicando perfectamente, puede estar en la gracia del Señor Jesucristo, compartiendo la palabra muy bien explicada y todo, pero la persona ya no entiende, tiene una somnolencia del demonio, tiene allí como un cansancio espiritual, tiene ahí al mismo tiempo como un cansancio en lo emocional, hasta en lo físico, se pasa ese cansancio y ahí está, su descuido le provocó un sueño profundo. Y de veras que hay personas con la conciencia dormida, anestesiada, así anestesiada. Mira, hablamos no hace mucho de Jonás a través de este micrófono. Jonás, a pesar del peligro, estaba dormido. A pesar de que el barco se sacudía y que los marinos en la parte de arriba luchaban porque el barco no se volteara, no se hundiera, él estaba cómodamente dormido. Este joven, pues qué triste, ¿no? Estando Pablo ahí, muchísimos hermanos, la gracia del Señor, el Espíritu Santo y todo, por su descuido, por estar mirando hacia adentro y al mismo tiempo hacia afuera, entonces el joven cayó, ¿sí? Entonces vemos pues esa lamentable consecuencia, ¿verdad? Y vemos también, en tercer lugar, otra cosa, aquí en el mismo versículo 9, dice aquí que Pablo disertaba largamente, ¿sí? Entonces digo que Eutico representa a las personas tibias, mediocres, que sí quieren lo de Dios, pero al mismo tiempo quieren lo del mundo. Entonces reúnen estas características porque así estaba este muchacho. Comenzó a mostrar apatía hacia la palabra de Dios, ¿sí? Si no, no hubiera estado mirando hacia afuera. Si no, no hubiera estado haciendo eso. ¿Usted ha visto personas que van a la reunión y cada ratito salen al baño? Y cada ratito salen al baño y están volteando y se levantan en los momentos de oración y todo eso y hasta llegan a pisar a los hermanos que están orando. Hay mucha gente así y no son niños precisamente, son grandes, son personas grandes.
Cuando si están en el cine, puede durar 4 horas la película y no van al baño. Cuando si están frente a la televisión, puede pasar todo un partido de fútbol americano y no van al baño. ¿Por qué cuando están en la reunión sí van al baño? O se les ocurre ir por un agua, o salir a comprar un refresco, o hasta, hay personas que hasta van por una torta y van por un no sé qué, por un cóctel de frutas, pero como si ahí fueran en el cine. Entonces, gente que está así, ¿verdad? Entonces, son apáticos, son gente que no aman a Cristo, no aman a Dios lo suficiente como para poner atención verdaderamente a las cosas de Dios. Pablo disertaba largamente y Eutico dijo, ay, qué aburrimiento, ya que se acabe. Empezó a bostezar y se volteaba para afuera y ahí estaba, ¿verdad? Pablo disertaba largamente. Quiero decir que sí le gustaba la reunión, pero cortita, como hoy muchos. Están mirando el reloj, están mirando el celular, lo tienen conectado, esperan que alguien les llame para pararse y salir a contestar allá afuera. Esa es una grosería porque interrumpen a los demás. Y si no les llaman, se inventan la llamada y salen y allí ya como que andan un rato y regresan. No están conectados, ya cuando regresan el predicador ya avanzó y ya no supo la personita ni de qué estaba hablando. Sí, hay muchas personas así. Pablo disertaba largamente y a él le molestaba. Ahí estaba, ya que se acabe. ¿Para qué tanto? Bueno, yo voy a estar mirando un poquito hacia afuera, otro ratito hacia Pablo y otro ratito hacia afuera, sentadito cómodamente allí en la ventana, ¿verdad? Y así, repito, hay muchas personas. No, es que la reunión, ¿cuánto dura? No, pues dura 2 horas y media, dura 3 horas. No, ¿cómo crees? Es mucho tiempo. Cuando a veces es lo único que hacen en una semana, darle a Dios esa parte de su tiempo. Y se les hace una exageración, se les hace mucho. Quisieran que el predicador durara 15, 20 minutos y así, y se van y se salen. Y no, es que eso no puede ser. No puede ser. Y hay personas así que ya quisieran que el predicador termine su sermón para salir corriendo a divertirse, a entretenerse. Se les hace un aburrimiento la reunión. Pues así hay muchísima gente. Si usted es una de esas personas, mejor arrepiéntase. Quite sus ojos de las cosas de esta vida, de las cosas del mundo. Dice la palabra de Dios, escribiendo el apóstol Pablo, que pongamos nuestros ojos en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, allí estaba este joven. Entonces, otra vez, versículo 9 ahí dice que cayó y fue levantado muerto en cuarto lugar. Vino lo inevitable, su caída. Entonces, pensemos un poquito y hagamos una analogía, una comparación con el apóstol Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Frecuentemente quitaba los ojos de Jesús y los ponía en otra cosa. Y vino su caída. También vino su caída. Discutía con los discípulos. Cuando estaban en la barca y Jesús llegó, dijo, si quieres, voy caminando a donde estás, caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, y empezó a caminar. Pero de pronto aparta sus ojos de Jesús y los pone en el viento, los pone en las olas y se empieza a hundir. ¿Sí? Un descuido y se empezó a hundir. Jesús lo libró afortunadamente y lo amonestó. Es el que sacó la espada para defenderse con armas humanas cuando Cristo estaba dispuesto a ir a la cruz. Pedro era así, de verdad él era así. Entonces, hermanos, amigos, de veras que no, y discutía, repito, con los demás. Y ahí estaba, aunque otros te nieguen, yo no te voy a negar, mi vida pondría por ti. Jesús le dijo, mira, ni hables, ¿sí? Entonces, cuando lo negó hasta 3 veces, ¿verdad? En ese momento a Jesús lo llevaban por el enlosado, o lo que le llamaban también la Gabata. Se haga de cuenta una marquesina grande. Y en ese momento voltea y Jesús ve a Pedro y Pedro ve a Jesús. Y cuando cantó el gallo, y como que Jesús le dijo con la mirada, ya ves, te lo dije. No, salió afuera y lloró arrepentidísimo, ¿sí? Su caída, cayó, de veras.
que en San Juan al final lo vemos que es restaurado. Gracias a Dios por eso. Eutico fue restaurado, sí, también. Pero ¿qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad hay de descuidarse, caerse y después las consecuencias vienen? Es cierto. Entonces viene lo inevitable, hermano. Cuando tú te descuidas, hay muchísima gente. Yo no soy nuevo, yo tengo muchos años en el ministerio. Yo desde que conozco la palabra de Dios, desde 1985, en el ministerio, primeramente Dios, este 8 de mayo, estaré cumpliendo 24 años. 8 de mayo, 24 años en el ministerio. ¿Cuánta gente caída he visto yo? O más bien, gente que estaba bien, los he visto caídos. ¿Cuánta gente, e incluso muchos, han muerto físicamente y se pierden, de veras? Entonces, ¿cuánta gente he conocido yo que por estar jugando, por estar descuidados, por estar jugando con su salvación, a que voy, a que no voy, a qué hago y a qué no hago, y dejan la reunión y prefieren irse a divertir, irse a pasear? Ay, hermano, tenga mucho cuidado, muchísimo cuidado. ¿Sí? En quinto lugar, pues otra vez el verso 9, que es lo que estoy viendo. Con la caída vino la muerte. Si bien Pedro fue restaurado, si bien este muchacho Eutico fue restaurado, Ananías ya no fue restaurado. Zafira, su mujer, tampoco. Saúl incluso cometió suicidio contra su persona, ¿sí? Porque cayeron. ¿Por qué? Por su descuido espiritual. Ellos ya no fueron restaurados, ya no fueron levantados, ¿verdad? Repito, este muchacho, por la gracia de Dios, sí lo fue, pero estos que te estoy diciendo, ya no lo fueron. En sexto lugar y último, el versículo 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Sí, lo llevaron vivo. Qué bueno, gracias a Dios. Yo pregunto, pero los golpes que se llevó, nadie se los pudo quitar. ¿O quién se los quitó? Los moretones. Yo no sé si le quedaron cicatrices en la cara, en el cuerpo. Quizás sí, yo veo que sí resucitó, pero ¿qué tal? Si ya no quedó bien, caminando bien. O sea, vivo sí, pero igual y ya no quedó bien de una pierna, o de las dos, o le quedó un brazo roto. De veras. O le quedaron imborrables cicatrices. La consecuencia de su caída evidentemente la tenía que llevar, ¿sí? Entonces, hermanos, es cierto que Dios nos restaura, es cierto que el Señor nos levanta, es cierto que el Señor nos resucita, pero ¿quién nos quita los golpes? ¿Quién nos quita las cicatrices? Y la misma consecuencia, nuestra conciencia nos acusa, nos señala: estás mal, estás pecando delante de Dios. Muy bien el domingo, muy bien el día de la reunión, pero estás mal delante de Dios. Y Dios, te repito, si tú te arrepientes y llegas y le buscas y dices: Señor, perdóname, me he descuidado y he caído, Dios te levanta, Dios te perdona, pero la consecuencia de lo que hiciste mal, te sabes perdonado, sí, pero tu conciencia te lo va a estar recordando. Hiciste lo malo, hiciste lo malo. Es más, yo creo que sí puedes llegar a ser feliz y asegurarte de tu salvación, de eso no lo dudo. El Señor es muy misericordioso, pero ¿y el daño que hiciste? Sí, hay que pensar en eso, ¿no? Por eso mejor vale más no descuidarse, ¿verdad? ¿Quién podrá hacerlo? Mejor, como dice la palabra de Dios, velemos y seamos sobrios. Eutico fue levantado vivo, o sea, fue levantado muerto, pero fue subido otra vez al lugar a donde estaban vivo, y todos se regocijaron. Pero imagínate qué pendiente de la familia, qué dolor para los hermanos, qué tragedia tan grande en el momento en que el joven se cayó y se mató y todo eso. Yo no creo que al minuto ya estaba resucitado. No sé, pudo pasar 1 hora, 2 horas, no sé, para que el Señor le volviera a dar la vida. Imagínate la angustia de sus padres, la angustia de sus hermanos, la angustia de los hermanos, de los hermanos en la fe. Entonces imagínate, pues no, querido hermano, vuelve a Cristo. Sí, ya no estés sentado en la ventana mirando al mundo y mirando adentro, hacia las cosas de Dios. No estés mirando hacia las diversiones y las fiestas, los bailes, las borracheras, el cigarro, la cerveza, la idolatría.
Aléjate de todo eso y busca a Dios sinceramente. Que Dios les bendiga. Yo estoy terminando. Solamente quiero recordarles que tenemos unos minutos más para que nos siga llamando al 1035-0043. Y el día de mañana, primeramente Dios, acompáñenos. Estamos en el Centro Social Zapata Vela, calle Lenguas Indígenas sin número. Esa está paralela con Canal de Tezontle, entre Canal Río Churubusco y el Circuito Bicentenario Río Churubusco. Si nos quiere llamar para mayores informes, a casa 50 44 65 93. Repito, 50 44 65 93. Y en Tlanepantla, en Caracoles, la colonia Caracoles, Cerro de Tlalayote número 48. Cerro de Tlalayote número 48. Los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Aquí en Iztacalco es a las 10:30, donde les decía lenguas indígenas sin número. Sí, ahí puede preguntar por el Centro Social Zapata Vela y ahí estamos, 10:30 de la mañana. Por último, en la Iglesia Peniel de Chimalhuacán, Estado de México, calle Tlatel, esquina Sindicalismo. Usted le pregunta ahí a la gente, cerca de la Sexta Torre, por la Avenida de las Torres, a la gente, oiga, ¿por dónde entran a la secundaria 78 los muchachos? ¿Y por dónde salen? Ah, mire, por allí. A 2 cuadritas, allí está el templo Peniel, Iglesia Cristiana Peniel. Jueves a las 7 de la noche, ahí estamos, y los domingos a las 6 de la tarde. Soy el pastor Rafael Torres Ortiz. Ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Dios les bendiga y el próximo sábado, en punto de las 8 de la noche, aquí estaremos. Hasta pronto. Porque estamos conscientes que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hemos tenido el gusto de presentarles todo el consejo de Dios. Escúchenos el próximo sábado a las 8 de la noche, en este mismo espacio de reflexión bíblica. Hasta pronto.